Buenas, vamos a ver el tema de distancia. El primer caso va a ser distancia de un punto a un plano. Tenemos el punto P sub 0 y el plano pi. Queremos hallar la distancia del punto P sub 0 al plano que estoy llamando D. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un punto cualquiera P del plano y vamos a unir con P sub 0 y con A, que es pie de la perpendicular trazada desde P sub 0. De modo que tengo acá un triángulo rectángulo PA P sub 0, rectángulo en A. Siguiente paso, vamos a utilizar el concepto de proyección de un vector sobre otro. La proyección del vector P sub 0 sobre la normal va a ser la distancia. El módulo de esa proyección va a ser la distancia. Ese concepto vamos a explicar en primer caso. Entonces, distancia de P sub 0 al plano pi es igual a la proyección de P sub 0 sobre la normal. Distancia de P sub 0 sobre pi es igual, vamos a aplicar directamente la fórmula de proyección de un vector sobre otro. P sub 0 escalar n sobre el módulo de n al cuadrado en la dirección de n, multiplicado por n. Esto vamos a descomponer, el módulo de n vamos a distribuir y queda P sub 0 escalar n sobre el módulo de n por n sobre el módulo de n, que es 1, es la unidad. De modo que la distancia que queda es lo que estábamos persiguiendo, el módulo de a P sub 0. Y queda esta expresión, P sub 0 escalar n sobre el módulo de n. Esta es la fórmula que podemos poner en función a sus componentes. A, B y C son componentes de las normales del plano. Y P sub 0, un vector, diferencia de coordenadas. Entonces, haciendo el producto escalar, vamos a tener una parte algebraica que habría que desarrollar sobre el módulo de n. Hay que desarrollar los productos, ordenar un poco y vamos a tener esta expresión. En donde tenemos un escalar, una sumatoria de escalares acá, que le vamos a llamar menos d, y nos queda finalmente esta expresión a sub 0 más b y sub 0 más c, z0 más d, sobre módulo de n. Y esa es la fórmula de la distancia de un punto a un plano. La otra forma de hacer esa distancia es utilizando este triángulo rectángulo y decimos que la distancia d es igual a módulo de P sub 0 por el coseno del ángulo de esos catetos y hipotenusa. Entonces, vamos a repasar. Distancia, un cateto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo adyacente. Esa es la distancia en módulo, estamos hablando. Entonces, nada más que en esta fórmula vamos a reemplazar la fórmula del coseno en función a lo que ya sabemos, la fórmula que ya sabemos, y ese ángulo es el ángulo entre los vectores P sub 0 y la normal. Entonces reemplazamos por P sub 0 escalar n sobre el módulo de P sub 0 por el módulo de n. Se simplifica P sub 0 y queda la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, que es esta fórmula que es la misma. Esta es otra forma de
desarrollar directamente utilizando triángulo rectángulo en esta expresión. Ahora vamos a ver distancia entre dos planos paralelos. Evidentemente se tiene que hablar de distancia si son paralelos, porque de lo contrario se cortarían y la distancia sería nula. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos piso 1 y piso 2 como dos planos paralelos. En este caso, lo que tenemos que hacer es tomar un punto de uno de los planos y aplicar la fórmula anterior de ese punto al otro plano. En ese caso, tenemos que recordar la fórmula anterior y aplicar, siendo P sub 0 el punto del plano pi sub 2 y vamos a aplicar de P sub 0 a pi sub 1 la fórmula. Plano pi sub 1, plano pi sub 2. Al ser los dos planos paralelos, estos coeficientes siempre se logran que sean iguales porque son proporcionales. Entonces queda la distancia entre dos planos paralelos, distancia de pi sub 1 a pi sub 2 es la distancia de P sub 0 a pi sub 1. Queda esta fórmula. Y esta fórmula a sub 0 más b y 0 más z0 no es otra cosa que menos d sub 2. No es otra cosa que menos d sub 2. Sabiendo de que P sub 0 pertenece a ese plano pi sub 2. Entonces queda la fórmula de distancia entre dos planos paralelos, módulo de d sub 1 menos d sub 2 sobre módulo de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, raíz de todo ello. Distancia entre plano y recta. Nuevamente vamos a hablar de distancia si la recta es paralela al plano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos un punto de la recta y hacemos distancia de ese punto al plano, utilizando nuevamente la fórmula de distancia de un punto al plano que ya conocemos. Entonces tomamos P sub 0 de la recta y hacemos distancia directamente utilizando esa fórmula. Esto es más sencillo.